Bienvenidos. Hoy nos encontramos entre el arquetipo número 59 de la disolución del propio egoísmo por medio de la penetración interior, del autoanálisis, para una mayor fluidez de relación humana. Y el hesagrama número 61, la verdad interior, la capacidad de analizar desprejuiciadamente cualquier asunto que tengamos enfrente, a fin de, analizándolo con profundidad y serenidad, poder expresar nuestro criterio con una verdad interior. Entre el uno y el otro, que el complementario es el 61, perdón, el siguiente es el 61, nos encontramos en el 60, que es justamente el de la regulación o el de la restricción a que todo en la naturaleza está necesariamente sometido. El hesagrama número 60, prototipo de la regulación adecuada para que todo alcance su equilibrio funcional pertinente, para que ni se quede corto y padezca de carencia, ni se extreme por lo opuesto y se diluya en la vacuidad. Hesagrama, por tanto, de la regulación. El nuclear que compone este hesagrama, el que anida en su interior, no es otro que el de la correcta forma de alimentarse, la correcta forma de nutrirse físicamente, la correcta forma de nutrirse mental y espiritualmente. Y también, obviamente, aquella forma correcta con que nos expresamos y con la que departimos nuestro proceso nutricional general con el resto de los seres con los que nos relacionamos. De este contexto de estructura de directrices, debe el consultante que ha obtenido el arquetipo número 60 sin líneas mutantes colegir las directrices para poner en práctica, ya activa o pasivamente, la respuesta pertinente después del análisis de tales características para su funcionalidad óptima. Bien, no obstante, vamos a recurrir al dictamen del Rey Wen al respecto. La restricción, proclama el Rey Wen, éxito, no se debe ejercer con persistencia una restricción amarga. Este subrayado es de capital importancia. No es expreso en primer término lo de la restricción amarga de una manera gratuita, como siempre digo, que son las expresiones oraculares debidas especialmente al Rey Wen y al Duque de Zhou, cuya inspiración y fidelidad a la sabiduría y a la bondad de lo trascendente es siempre inestimable. Completa el Rey Wen el dictamen del siguiente modo. Así el noble crea el número y la medida e investiga qué es la virtud y la recta conducta. Perfecto encuadre terminal, Garce, para esta reflexión interna y en los medios de la civilización en la que vive, con sus altas lumbres espirituales, para evaluar cómo debe comedirse, si en corto o en largo, según las circunstancias. Bien, como digo, de aquí debe el consultante extraer las directrices para su comportamiento en relación a aquello que acaba de llevar a las mutaciones y que ha obtenido sin ninguna línea mutante. Cuando en otras circunstancias ya entramos, cediendo la palabra al Duque de Zhou, y entramos en la estructura, habiendo obtenido una mutación para la primera línea, el Duque de Zhou nos dice,
medio de su palabra, interpretando a lo trascendente, que cuando aquí la puerta está cerrada. La puerta en relación a la consulta, es decir, la pretensión, es el consejo es la actuación intramuro, no el salir hacia afuera, sino el limitarse intramuro a recurrir, a discurrir como nos indica el complementario, que es el arquetipo del 29, lo abismal, cuyo prototipo es el agua. Primero, llena todas las instancias a intramuro. Discurre por el interior, conforme a la gravedad, sin dejar ningún hueco por llenar, sin pretensión específica del ego, discurriendo conforme el discurso haya una línea de seguir fluyendo como hace el agua, que no pretende salir por allí, sino que la gravedad circunstancial le va abriendo puerta para que ella discurra y cauce al que se adecua según la conformación concreta de las circunstancias del agua. En el interior, discurrir sin dejar nada por saltar y fertilizar. Primero, internamente, no hacia el exterior. Esa es una respuesta para la primera línea en mutación. Cuando obtenemos una mutación en la línea segunda, aquí la puerta ya se ha abierto. Se abre la puerta, pero ojo, además con una advertencia de aprovechar, es como si fuera una puerta rotatoria que está abierta circunstancialmente, pero que si la demoras también vuelve a girar y donde antes estaba abierto ahora estará cerrado. Elemento que debe tener el consultante en cuenta, no para precipitarse, no para hacer una precipitada salida, no, pero sí ahora mismo en relación a su consulta está la puerta abierta. ¿Y está la puerta abierta para qué? Para que aproveche el tiempo de la apertura y salga. ¿Salga a qué? El complementario nos da la pauta. Cuando esta línea muta, el hexagrama que se produce como complementario es el 3, el arquetipo de la dificultad inicial. El arquetipo de la dificultad inicial, como ya conocen, teniendo como actores principales, como sujetos fundamentales de la acción a la madre y al bebé que va a venir al mundo, necesitan, sin embargo, de un ayudante adecuado, no de cualquiera, sino de alguien especializado en poder atender las contingencias propias de un parto, tanto en la madre pariendo como en la criatura que viene a la vida. De manera que el hexagrama número 3, como complementario de esta línea en la que el consultante encuentra la puerta abierta, es para que, en relación a aquello acerca de lo cual consulta, salga efectivamente al medio, pero para buscar ayudantes capaces de ordenar aquella caótica plenitud que siquiera en su mente está presente, para ordenarle en relación a lo que quiera que sea la naturaleza de su consulta, se refiera a lo que se refiera, buscar un ayudante capaz de discernir cuáles son los elementos que debe tomar, aquellos que no debe tomar y qué vía tomar para que el proyecto pueda llegar a tomar luz, salga a la luz. Esta es una respuesta para la segunda línea de mutación. Cuando en otras circunstancias la mutación se produce en la tercera línea, debo recordar que estamos en el hexagrama de la regulación, implicando ello, obviamente, la autorregulación también.
Aquí la tercera línea, por ser multiintencionada, la propensión inherente dentro del consultante, de tú, la persona que acaba de hacer la consulta, es a no admitir restricciones para sí mismo. Error, error. Si uno no o una no admite restricciones a sus propias pretensiones, especialmente en una circunstancia como esta, en la que está prescrito que se limite y espere, como nos manda el complementario, habrá desventura. El complementario, obviamente, es el hexagrama número 5. La espera. Hay nubes en el cielo, pero aún no han producido lluvia. Y por tanto, no es el momento de ponerse a la labor. Es una contención, sin perder de vista, obviamente, los objetivos para cuando se produzca una variante, pero en principio la atención la debe llevar el consultante a su propia capacidad de autorregularse, que la tiene dejada. No admite regulación para sí mismo. Esta es una interpretación pertinente para la tercera línea de mutación. Cuando en otras circunstancias la mutación se produce en la cuarta, el consejo del duque de Zhou, que obviamente corresponde a la inspiración de lo trascendente y nunca es baladí, pero aquí tiene una significación muy importante para muchas veces la contumacia humana en querer empeñarse en salir a toda costa con un esfuerzo que desproporcionado en relación a lo que pretende. No luches contra los obstáculos. Fluye por allí por donde las circunstancias en la inmediación te pretenden. Discurre por lo próximo, por la facilidad, por donde el entorno circunstancial te permite fluir con facilidad. Que no es otro, porque cuando muta esta línea, el hexagrama que se produce como complementario es el 58. Es decir, vete con tus pares y discurre entre tus pares en relación al proyecto. No trates de luchar contra la naturaleza yendo a lugares donde tu mensaje no va a tener ningún oído. Es como predicar en el desierto. Sería un desgaste absolutamente innecesario. De manera que toma nota, consultante, y discurre por donde las circunstancias te permiten con aquellos seres que son afines a tu paridad espiritual, profesional o del orden sentimental o del orden que sea, para seguir discurriendo por lo fácil. Esta es una posible respuesta para la cuarta línea en mutación. Cuando en otras circunstancias la mutación se produce en la línea quinta, aquí el dictamen oracular del duque de Zhou es ir consultante, ve a dulce restricción. Tú mismo, ve a dulce restricción. No guarde las restricciones solo para los demás. En principio, aprende a aplicártela tú mismo. Es una advertencia muy seria porque he tenido ocasión de verla en circunstancias históricas, permitiéndome, en función de la experiencia, el trabajo, hacer indagaciones históricas, instrumentalizando las mutaciones. He tenido ocasiones de poder estudiar circunstancias, periodos históricos, personajes, que teniendo la posibilidad de haber regulado circunstancias que le trascendían a lo personal, por no llevarlo adecuadamente, a resultado catastrófico. La línea quinta exige primero que uno sepa autorregularse, que sería bueno ir a dulce restricción y no pedirle a los demás aquello que uno mismo no es capaz de hacer. Cuando se produce esta mutación, nos lleva al hexagrama número 19. Acércate para
analizar en proximidad las circunstancias concretas en las que aplicar la regulación en uno u otro sentido. Pero no solo en lo inmediato y concreto, en la proximidad inmediata, sino también con capacidad de previsión, porque lo que hoy comienza, como indica el hexagrama 19, en el ámbito estacional del año, es decir, cuando empieza la primavera, va el hexagrama 19, son dos líneas ya entrando en el ámbito del año. Por tanto, una primera línea podría haber dicho como aquella anécdota del burro que tocó la flauta por casualidad. Ay, me ha salido bien por casualidad, cuando es una sola línea. Cuando son dos líneas ya no es una casualidad, es un crescendo. Bien, pero también es una advertencia que está dentro de una ciclicidad. En la primavera va a anunciarse previo en marzo, en los inicios de marzo. Ok, vamos a sumarnos al tiempo. Pero esta energía luego en agosto-septiembre va a declinar. Esto va a suceder invariablemente en el ámbito de la naturaleza. No tiene solución. En el ámbito de lo humano, en virtud de la capacidad de previsión, puede evitarse que lo que ahora empieza con entusiasmo y con la autorregulación propia y considerar no exigir a los demás aquello que uno mismo no podría hacer, luego con el devenir del tiempo, las carencias y las contingencias tanto propias como de la naturaleza y como del desgaste circunstancial y de la ciclicidad a la que todo está sometido, puede llevarnos a la desventura. Desventura que puede evitarse si ahora que estamos en el periodo de incremento de la energía, tenemos la capacidad de autorregularizar con previsión a largo plazo. Ojo a esta línea, que siendo buena puede resultar en desventura por no tener capacidad para reprimirse a sí mismo y exigir de los demás lo que no es pertinente y no tener en cuenta las ciclicidades. Bien, esta es una posible respuesta para la quinta línea de mutación. Cuando en otras circunstancias la mutación se produce en la sexta línea, el duque de Zhou dice restricción amarga, pero si se persevera en la restricción amarga, la naturaleza se va a revelar. La naturaleza no admite un corsé excesivo más allá de lo pertinente por la necesidad a subvenir. Pero es cierto que hay momentos puntuales en que si no se actúa con un rigor aparentemente excesivo, no se corrige una hemorragia o no se corrige una tumoración que habría que intervenir. Hay que aplicar un rigor excesivo sin exacerbarlo en el tiempo, sin prolongarlo excesivamente en el tiempo. Aquí es muy importante la labor de análisis del consultante, porque si bien es cierto que puede admitirse un momento puntual de rigor en una disciplina para sí mismo, para el entorno que uno debe gobernar, empresa, colectivo, etcétera, debe tener buen cuidado en no excederlo en tiempo. ¿Cómo no excederlo en tiempo? Pues en virtud del conocimiento que nos procura el análisis del hexagrama complementario, que no es otro que el 61, la verdad interior. Tener la capacidad de abrir nuestro interior desprejuiciadamente, por eso vacía el interior, toma desprejuiciadamente aquello que tienes que analizar, dale un asiento de serenidad en tu interior y analízalo capa a capa como el viento analizaría las capas de agua que componen ese lago interior que has asentado para analizarlo desprejuiciadamente. Cuando lo hayas penetrado hasta el final, onda a onda, entonces habrás corregido un criterio auténtico porque lo has hecho propio sin prejuicio
y podrás externalizar algo con una verdad tan potente, tan real, que tendrá capacidad de transformar hasta los seres menos espiritualizados, como pronostica el texto oracular. Y bien, con este dictamen concluimos por hoy la visión del hexagrama de la regulación, hexagrama número 60. Muchas gracias por vuestra atención.